Bienvenidos a mi canal. Yo soy y estoy aquí una vez más para traerles un vídeo lleno de chismecito, de esos que a todos nos encantan. Y hoy prepárense porque el tema es jugoso, es picante, es explosivo. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, sobre el rumor que ha estado corriendo como la pólvora por todo el mundo, la famosa llamada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la parejita que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar en Love is in the Air. ¿Recuerdan? Bueno, pues al parecer, y según fuentes muy cercanas a la situación, hubo una llamada que ay, Dios mío, que dejó a más de uno con la boca abierta. Y claro, como buenos chismosos que somos, vamos a desmenuzar cada detalle que ha salido a la luz, especular un poquito, y sobre todo disfrutar de este escándalo. Así que agarren sus palomitas, preparen sus tazas de café y acompáñenme en este viaje por el chismecito turco. Antes de empezar, y para que no se pierdan nada de lo que viene, les quiero pedir un favor. Si son nuevos por aquí, o si les gusta el contenido de este canal, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo, y estarán siempre al tanto de las últimas novedades del mundo de las series, películas, famosos y por supuesto, de nuestros amados turcos. No se olviden de activar la campanita para que les avise cuando suba un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al grano. La llamada, la dichosa llamada. ¿Qué se sabe de ella? ¿Qué se rumorea? Bueno, según lo que hemos podido recopilar de diferentes fuentes, tanto de medios turcos como de cuentas de chismes en redes sociales, esta llamada ocurrió en un momento bastante delicado. Ya saben, cuando los rumores de la separación entre Kerem y Hande estaban en su apogeo. La cosa es que al parecer, la llamada no fue precisamente una conversación amistosa y llena de buenos deseos. Todo lo contrario. Se dice que la llamada fue intensa, llena de emociones a flor de piel. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa, porque los rumores hablan de discusiones. Sí, se rumorea que hubo diferencias, reproches, tal vez incluso alguna lágrima. ¿Por qué la llamada fue tan tensa? Bueno, las teorías son muchas y variadas. Algunas fuentes sugieren que la razón principal fue la dificultad de adaptarse a la distancia, a las agendas apretadas y a la presión mediática que conlleva una relación pública. Recordemos que en ese momento Love is in the Air había catapultado a Kerem y Hande a la fama internacional. La exposición constante, las entrevistas, los eventos, todo eso sumado a la presión de mantener una imagen perfecta, pudo haberles afectado. La distancia, ya que ambos tenían compromisos laborales que a menudo los mantenían separados, también pudo haber sido un factor importante. La comunicación a distancia, aunque hoy en día es más fácil que nunca, a veces no es suficiente para mantener la conexión y la cercanía. Otras fuentes, más malintencionadas, apuntan a infidelidades o a terceras personas involucradas. Este tipo de rumores son comunes en el mundo del espectáculo, y a menudo, la especulación se alimenta de la imaginación y del morbo. Es importante recordar que, sin pruebas concretas, estas acusaciones son solo eso, rumores. La falta de información oficial abre la puerta a todo tipo de conjeturas, y los medios y las redes sociales a menudo se aprovechan de esto para generar más tráfico y atención. Pero como siempre, estos son solo rumores, especulaciones y conjeturas. Lo cierto es que, independientemente de la razón, la llamada parece haber sido un punto de inflexión en la relación. Un momento en el que las cosas se definieron, o al menos, se clarificaron. Un momento que marcó el principio del fin, o tal vez no, quién sabe. Lo que sí es seguro es que la llamada generó muchísimo revuelo. Y por supuesto, la gente comenzó a especular sobre el contenido de la conversación. ¿Qué se dijeron? ¿Qué cosas se reclamaron? ¿Qué secretos salieron a la luz? Uf. La imaginación voló por los cielos. Y aquí es donde entramos nosotros porque, como buenos detectives del chismecito, hemos recopilado algunos detalles íntimos que, aunque no están confirmados al 100%, vale la pena mencionar y analizar. Estos detalles, por supuesto, provienen de diferentes fuentes, algunas más confiables que otras. Es importante, como siempre, tomar esta información con cautela y recordar que estamos hablando de rumores. Se dice que durante la llamada, Kerem le reprochó a Hande su falta de tiempo y atención. Al parecer, él se sentía un poco descuidado, como si ella estuviera más enfocada en su carrera y en sus compromisos profesionales que en la relación. Esta es una queja común en muchas relaciones, especialmente cuando hay una disparidad en el tiempo y la atención que cada persona puede dedicar.
Kerem, al parecer, sentía que Ande no le estaba dando la prioridad que él esperaba. La fama y el éxito, aunque pueden ser maravillosos, también pueden generar mucho estrés y demandas. Ande en ese momento estaba en la cima de su carrera, y es comprensible que estuviera enfocada en aprovechar las oportunidades que se le presentaban. Sin embargo, esto pudo haber generado tensiones en la relación. También se rumorea que hubo discusiones sobre celos, sobre las amistades de cada uno, y sobre ciertas actitudes que habían generado desconfianza. Los celos son un sentimiento complejo que puede surgir en cualquier relación, y la presión mediática y la exposición pública pueden exacerbarlos. Las amistades de cada uno, especialmente si son del sexo opuesto, pueden ser fuente de inseguridad y desconfianza. Las actitudes que generan desconfianza, como mentiras, secretos o comportamientos sospechosos, pueden erosionar la base de la relación. Es importante destacar que los celos y la desconfianza son sentimientos que deben ser abordados y comunicados de manera efectiva para no dañar la relación. Por otro lado, también se dice que Ande se defendió y explicó sus razones. Al parecer, ella también se sentía presionada por la situación, por las exigencias del trabajo y por la atención mediática. Ella, al parecer, sentía que no tenía suficiente tiempo ni espacio para sí misma. La fama y el éxito conllevan un precio muy alto, y es importante que las personas que lo experimentan tengan la capacidad de manejar la presión y las expectativas. Ande, como cualquier persona, necesita tiempo para relajarse, para recargar energías y para cuidar de su bienestar emocional. Y según las fuentes, ella le habría dicho a Kerem que necesitaba espacio, tiempo para ella y para tomar decisiones importantes. Esta es una petición válida y comprensible. A veces las personas necesitan tiempo a solas para reflexionar, para evaluar sus prioridades y para tomar decisiones importantes sobre su futuro. La necesidad de espacio no siempre significa que la relación haya terminado, pero sí indica que hay una necesidad de reflexión y de introspección. Ojo. Estos son solo rumores, repito. No podemos confirmar al 100% que esto sea cierto. Pero sin duda esta información, aunque no confirmada, añade una capa extra de interés y de intriga a la historia. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la información suele ser filtrada y manipulada por diferentes intereses. Por lo tanto, es fundamental ser críticos y no tomar todo lo que se dice al pie de la letra. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las especulaciones sobre las posibles razones de la ruptura. ¿Fueron los celos? ¿Fue la incompatibilidad de agendas? ¿Fue la presión mediática? ¿O como dicen algunos malpensados, hubo terceras personas involucradas? Bueno, aquí es donde la cosa se pone creativa. Los fans, como siempre, han hecho sus propias teorías y especulaciones. Algunos creen que Kerem nunca superó la fama de Ande y que se sentía un poco eclipsado por ella. Otros que la relación simplemente se desgastó con el tiempo. Y por supuesto hay quienes creen que hubo infidelidades, que cada uno tenía sus propios intereses fuera de la relación. La disparidad en la fama y en el éxito puede ser un factor importante en una relación. Si una persona se siente eclipsada por la otra, puede generar inseguridad y resentimiento. Es importante que ambas personas se sientan valoradas y respetadas, y que tengan un equilibrio en la relación. El desgaste con el tiempo es algo común en muchas relaciones. Las personas cambian, evolucionan, y sus necesidades y deseos pueden cambiar también. Si una pareja no se adapta a estos cambios, la relación puede desgastarse y llegar a su fin. La infidelidad, como ya mencionamos, es otro factor que puede ser decisivo en una ruptura. La falta de confianza y el rompimiento de los acuerdos de la relación pueden dañar irreparablemente la conexión emocional. Es importante destacar que en muchos casos, la infidelidad es un síntoma de problemas subyacentes en la relación, como falta de comunicación, insatisfacción sexual o emocional, o falta de compromiso. Lo cierto es que por ahora, no podemos saber la verdad absoluta. Solo los involucrados saben lo que realmente pasó. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, los rumores y las especulaciones, y sacar nuestras propias conclusiones. Es importante recordar que al final del día, la vida privada de estas personas es precisamente eso, privada. Respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones es fundamental. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esta llamada realmente existió? ¿Creen que lo que se dice sobre su contenido es verdad? ¿Creen que la relación entre Kerem y Ande tiene futuro?
Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Pero volviendo a la llamada, lo más interesante es que, supuestamente, después de esa conversación, la relación entre Kerem y Hande cambió por completo. Se distanciaron, dejaron de aparecer juntos en público, y cada uno siguió su camino. Este es un patrón común en muchas rupturas. Después de una discusión intensa o de un evento importante, las personas pueden necesitar tiempo y espacio para procesar sus emociones y para tomar decisiones sobre su futuro. La distancia física y emocional puede ser necesaria para sanar y para tomar una perspectiva más clara. Y por supuesto, los medios de comunicación no tardaron en especular sobre el futuro de ambos. ¿Qué iba a pasar con sus carreras? ¿Encontrarían un nuevo amor? ¿Podrían seguir siendo amigos después de todo lo que había pasado? La presión de los medios y de los fans puede ser abrumadora después de una ruptura. Las personas involucradas a menudo se ven sometidas a un escrutinio constante, y sus decisiones son juzgadas y analizadas por todo el mundo. La verdad es que a pesar de todos los rumores y especulaciones, la vida de Kerem y Hande ha seguido su curso. Ambos han continuado con sus carreras, han participado en nuevos proyectos, y han demostrado que son dos profesionales talentosos y exitosos. Kerem ha continuado trabajando en diferentes proyectos, y Hande también ha seguido su carrera actoral y ha participado en campañas publicitarias. Ambos han demostrado que son capaces de seguir adelante y de alcanzar el éxito profesional, incluso después de una ruptura amorosa. Pero lo que sí es cierto es que la llama de Love is in the air se ha apagado, o al menos, eso parece. Y aunque a muchos nos hubiera gustado que su historia de amor continuara, la vida es así. A veces las cosas no salen como uno quiere. Y lo importante es seguir adelante, aprender de los errores y disfrutar de cada momento. Es importante recordar que las rupturas amorosas son dolorosas, pero también pueden ser una oportunidad para crecer, para aprender y para encontrar la felicidad. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Hemos analizado los detalles íntimos de la llamada entre Kerem y Hande, especulamos, analizamos los rumores y, por supuesto, nos divertimos un rato. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante y que se hayan entretenido tanto como yo al hacerlo. No olviden dejarme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme y chao, chao, chao.